Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Un saludo fraterno a cada una de sus vidas, querida familia. Les saluda Tulia Isabel Mercado. Junto con mi esposo dirigimos los ministerios de Viña del Mar y Quillota aquí en la quinta región de Chile. Hoy estaremos compartiendo y seguiremos estudiando esta serie especial titulada ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. Permítanme compartirles hoy la siguiente reflexión que lleva por título ¿Por qué la fe sin obras es muerta? Quisiera iniciar compartiéndoles este versículo bíblico en Santiago 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Las obras no son la causa de la salvación. Estas son las evidencias de la salvación. La fe en Cristo siempre producirá buenas obras. Es decir, yo no hago buenas obras para adquirir la salvación, sino que porque tengo el gran regalo de la salvación inmerecida, es que hago buenas obras. Vamos a ver lo que no es fe versus lo que sí es fe. Y lo que no es fe, ahí teniendo claro estas cosas, porque la confusión y la falta de conocimiento en cuanto a esa fe bíblica a la que nos debe sostener, no es algo nuevo en nuestros días, ya que en la palabra de Dios encontramos varios casos que ilustran lo que aparentemente podría ser llamado fe, pero que realmente lo que evidencia es una fe falsa. Vamos a ver algunos de estos casos y se los voy a ir mencionando poco a poco. Algunos de estos casos, vamos a empezar con lo primero, lo que no es fe, es esa fe histórica. Santiago escribió en Santiago 2:19, dice acerca de aquellos quienes creen que Dios existe y que ha intervenido en la historia, pero sus obras demuestran que no se ha rendido al señorío de Cristo, al señorío de Dios. En Santiago 2, a partir del versículo 1, en la Reina Valera, este capítulo se titula Amonestación contra la parcialidad y dice de la siguiente manera: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y luego saltamos hasta el versículo 19 y dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces les estaba diciendo que vamos a estar analizando en primer lugar lo que no es fe. Y esta es una de las causas o de lo que podemos decir, lo que no es fe es una fe histórica, porque aquí está fuertemente explícito acerca de los demonios, que creen y tiemblan, pero ese creer no les otorga la salvación. También el texto nos habla de un ejemplo didáctico en la cotidianidad, cómo nos tratamos unos a otros, porque al hacer distinción entre las personas o entre nuestros hermanos, no estamos evidenciando frutos verdaderos de fe en Cristo. El ejemplo es muy directo y muy práctico en lo que nos transmite. Otro ejemplo de lo que no es fe es la fe milagrosa. Vamos a entenderlo. Vamos a entender el por qué decimos esto. Les leo también en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo que muchos creyeron en su nombre porque veían las señales que él hacía, pero Jesús les dio una fuerte exhortación. En Juan 2, 23 al 25, les voy a leer en Nueva Traducción Viviente,
Dice de la siguiente manera: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Estos creyeron en lo sobrenatural y anhelaban ver más milagros. Pero, ¿por qué dice que Jesús no se fiaba de ellos? El texto dice, porque conocía a todos. En otras palabras, así como Jesús conocía los corazones, sabía que ellos no eran de confiar porque su anhelo no era Jesús, sino los milagros. Así que hay una línea muy delgada en este punto. Y vamos a continuar con el siguiente ejemplo de lo que no es fe, y es la fe de la prosperidad. Después que Jesús milagrosamente multiplicó los panes y los peces y alimentara a miles, muchos le seguían. Pero Jesús reveló sus verdaderas intenciones. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26, dice: Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Estos estaban dispuestos a seguir a Jesús. Y es triste reconocerlo y ver cómo el Señor exhorta en este punto. Ellos estaban dispuestos a seguir a Jesús no porque Él era el pan de vida, no porque lo reconocían como tal, sino porque vieron en Él una fuente de prosperidad material. Entonces, claramente, esto no es una fe verdadera. Otro ejemplo es la fe temporal. Esta sucede en aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción, persecución, enseguida se aparta de ella. Yo sé que todos recordamos este relato de Mateo 13, versículos del 20 al 21, es el recordatorio que el Señor Jesús nos dejó de la parábola del sembrador. Entonces nos enseña que aquella fe temporal no es una fe verdadera, porque aparentemente y en cierto sentido tenemos que decir que toda fe falsa es temporal. Tiene solo está por un lapso de tiempo, pero esta tiene la peculiaridad de que por un tiempo aparentemente pareciera que es verdadera, y su falsedad no es perceptible hasta que llegan los momentos difíciles. Entonces sale a la luz la verdad. Otro ejemplo de lo que no es fe es una fe religiosa o de justicia propia. Esta acompaña a aquellos que tienen un profundo celo religioso o ético. Por ejemplo, el de los judíos, de quienes también el apóstol Pablo habló en Romanos capítulo 9 y capítulo 10. No nos da tiempo para citar todo el ejemplo, pero nos cuenta un poco acerca de que su celo no era conforme a un pleno conocimiento, porque se dedicaron a ir tras la salvación, no por fe, sino por obras de la ley. Ellos creían que podían lograr obtener la salvación por sus obras. ¿Sí? Y nos deja este claro ejemplo. También hay una referencia muy práctica de lo que es esto y de la fe religiosa. Y fue aquella oración del fariseo y el publicano que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y quedó registrado en Lucas 18, del 9 al 14. Yo les recuerdo un pequeño segmento cuando el fariseo en su oración, él decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Él creía en su propio esfuerzo para lograr conformarse a ese código moral, pero no confiaba en Cristo para su justificación. Así que nos queda un claro ejemplo de lo que no es fe. Ahora vamos a ver lo que sí es fe. Y brevemente les quiero compartir que desde el principio
La fe ha sido esencial para tener una comunión con Dios, una intimidad con Dios. Quiero recordarles solo 2 versículos. En Hechos 11, versículo 2, lo tengo en Nueva Traducción Viviente, dice: porque por ella recibieron aprobación los antiguos. También en Hebreos 11, versículo 2, ahora se los leo en la versión Reina Valera, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que desde siempre, la verdadera fe, lo que sí es fe, nos lleva a estar pegados al Señor. Y la reflexión constante del creyente es el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El creyente debe tener ese recordatorio, confiar y acercarse a Dios creyendo que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. La fe sin obras es muerta porque revela un corazón que no ha sido transformado por Dios. Cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, nuestras vidas van a demostrar esa vida nueva. Nuestras obras se caracterizan por la obediencia a Dios. La fe que no se ve llega a ser evidente, o sea, es necesario que nosotros aprendamos a mostrar esta fe, y es evidentemente a través de los frutos del Espíritu Santo. Los cristianos que pertenecemos a Cristo, a nuestro Señor, al buen pastor, y como ovejas que somos, escuchamos su voz y le seguimos. La fe sin obras es muerta porque la fe resulta en una nueva creación. No es una repetición de los mismos patrones de conducta pecaminosa, como también el apóstol Pablo lo escribió en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que les invito a que nos podamos despedir de este tiempo de reflexión con una oración. Les invito a que ahí donde están, si pueden hacerlo, cerrar sus ojos y oremos juntos. Amado Padre, te exaltamos, te bendecimos y exaltamos tu santo y tu bendito nombre, rogándote, Señor, que nos ayudes a recordar que la fe es una entrega total a ti, a causa de haber gustado de tu bondad, que fue revelada por tu Santo Espíritu y que está fundamentada en las promesas del Espíritu en Cristo y que da buenos frutos. Permítenos recordar que la entrega total es comparada a aquel que cuando beba del agua de vida no tendrá sed jamás. Y cada vez que tenga un encuentro personal contigo, Señor Jesús, caerá de rodillas en busca de perdón. Y al entender que al que cree todo le es posible, clamará a ti diciendo: creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Te rogamos que nos afirmes en nuestra fe en ti, Señor, y que perseveremos en este camino de la fe. Despierta nuestro espíritu y ayúdanos, Señor, a seguirte, a honrarte, a buscarte. Te exaltamos, Padre, y bendecimos tu nombre. Te hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bajo la unción y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.